eh, la, la claridad para hablar de un tema. Una de las maravillas que en esta semana disfruté es una historia que me pasó la hermana Ángela sobre la conversión de un niñito. Y uno puede ver, hay cosas que suceden en la vida y que uno no las contempla y se traspasan de nuestro meditar, y es el poder de Dios. ¿Cómo puede llegar a iluminar a una persona? ¿Cómo puede llevarlo a entender las verdades más preciosas? Se llamaba el joven Manteca, era ruso parece, sí, en Rusia, fue un caso real, Rusia. Y sus padres quisieron emigrar y llegó un momento en que se enfermaron de cólera, con dos pequeños, un niño y una niña, muriendo el padre, después la madre, y era tan triste que yo me colocaba en el escenario, recorría la infancia. Cuán triste es un niños huérfanos. Qué terrible. Y la dureza de los seres humanos, al ser totalmente indolentes frente al amparo de los pequeños. Claro, el cólera estaba arrasando y eran muchos los que morían. En esos años no estaba la medicina a la altura que está hoy, así que eran muertos y sepultados en fosas comunes, no había lápida que identificara, porque ellos querían ver a sus padres, pero no era posible por la mortandad. Después, separándose, los hermanos se involucran, el pequeño, que era el menor, en una banda de maleantes. Y el niño, en desesperación, quería puro quitarse la vida, porque quería morir con sus padres. Imagínense, yo estoy hablando así en grandes rasgos, no la situación, pero era conmovedor, ¿ah? Sin saber que todo ese panorama tan oscuro, había una luz, estaba Dios. Claro, y después de grandes hazañas de forajido, el muchacho se fue endureciendo, y ya después le parecía placer estar con aquella banda de criminales, hasta que en un momento asaltaron a unos creyentes, llevaban una Biblia y le saquearon, le quitaron todo, hasta los zapatos, todo eso, llevaron la Biblia, y Mantecas, el jovencito, que era como una mascota para ellos, se interesó y comenzó a leerla. Y allí Dios entró con la luz del Evangelio, fue transformado. Una extraordinaria, lloraba yo, claro, no a llanto, pero mis lágrimas eran, que no podía contenerlas, me hizo llorar, un caso real. Después se convirtió en un misionero. Después se encontró con su marido. Les aconsejo, si lo quieren leerlo, es Mantecas. Es muy lindo, es cortito, muy llamativo, y yo di gracias a Dios, porque hace recordar la infancia de uno, de aquellos tiempos en que el sufrimiento, la escasez de alimentos, la pobreza, ver a los padres, y muchas veces separándose, todo eso. Así que quiero hablar del tema, cómo Dios llega a un corazón, aunque esté ciego, aunque esté perdido. Y uno se olvida que es un milagro. Como alguien decía, cuando se convierte un cristiano, en los noticieros debían dar la noticia al mundo, se convirtió pecador. ¿Ah? A ese punto, porque es tan fenomenal. Nosotros se convirtió, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero dice la Biblia que el cielo se conmueve en alegría. Hay gozo los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y eso queda en los anales de la historia eterna, en los registros de Dios. Un creyente más, alabado, justificado, un poder de Dios que convirtió a un pecador. Porque Dios es un Dios de milagro. Y alguien decía, Dios no tira un salvavidas a una persona. No, el Evangelio no es tirar un salvavidas, no. Es tomar a un moribundo y resucitarlo. Sacarlo del fondo del mar, muerto,
asfixiado, totalmente sin esperanza, y lo hacen hacer de nuevo. Es más que un salvavidas. El Evangelio de nuestro gran Dios. Yo me deleito de que Él me alcanzó en gracia y majestad. La gloria, todos los aleluya de un corazón redimido son para Él. Primero vamos a ver la ceguera literal de Bartimeo. Está en Marcos 10. El ciego Bartimeo. ¿Qué entrar? Una entrada a una ceguera. Yo creo que a todos nosotros nos cuesta ponernos en las sandalias de un ciego. Un ciego. ¿Cómo puede un ciego? Claro, en el día de hoy han hecho tanto adelanto que hay ciegos que son profesionales. ¿Eh? Hay ciegos que han hecho maravillas, han hecho noticias, a tal punto que han compuesto hasta himnos, redimidos, y aprenden la música, y aprenden a apreciar. La otra vez yo les contaba cómo en la televisión entrevistaban a una cieguita. Yo no sé si era creyente, pero los rasgos que daba, estaba muy agradecida de Dios. Y la persona la que lo entrevistaba le decía, ¿cómo puedes saber que sentir a una persona? Una de las cosas, dijo, maravillosas, que nosotros, ya que no tenemos órgano atrofiado, se nos desarrollan los demás órganos con mayor sensibilidad. Por ejemplo, cuando usted me habla, a mí llega la vibración y yo sé en qué posición está. Yo puedo percibir dónde está, por la vibración, porque se pone tan sensible en la piel y el ser humano. Y incluso puedo percibir hasta su esencia, cómo está, en qué condiciones puede estar emocionalmente. Y cosas así que ella hablaba. Bueno, una ciega puede hablar con experiencia. Y este ciego, dice allí en Marcos 10, el versículo 46. Vamos a ir a seguir la ceguera de este Bartimeo. Dice, entonces, versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un ciego se llamaba Bartimeo, porque era hijo de Timeo. Y por lo que dan las conclusiones, algunos especulan diciendo que era este Timeo tiene que haber sido un personaje importantísimo. Así es que este hijo tenía un legado de su padre, y eso lo hace importante. Ahora, la ceguera se interpuso entre ellos, y ya los planes que había para él ya no eran planes. Podría haber dicho los padres, él va a llegar a ser alguien en la vida. Él podría hacer esto, pero la ceguera entró en él. ¿Se acuerda que los discípulos preguntaron al Señor que la ceguera, ellos pensaban que era por causa del pecado? Porque incluso yo, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él hubiese nacido ciego? Uno tiene esa reacción, pero sabemos por lo que Dios encontramos en la palabra
no da el Señor ninguna información que era porque habían pecado sus padres. Ahora la palabra dice que ni el padre no llevará los pecados del hijo, ni el hijo llevará los pecados del padre. Tanto entender que cada uno delante de Dios es totalmente individual. Cada uno en forma particular. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó, por el rasgo que vemos dentro del contexto, cómo este hombre podía saber quién era Jesús? Uno dice, pero era ciego. Era ciego. ¿Cómo llegó el Evangelio a él? Alguien hablaba de el poder de la luz. El poder de la luz. Me encantó cuando, por ejemplo, dice, la luz revela todo lo que está ante ella. La luz revela. Y hablaba, por ejemplo, de una gotita de agua suspendida. Al penetrar los rayos del sol a través de esa gotita, refleja lo que está dentro de la gotita. Son colores, colores. Y por eso que el arco iris, cuando uno lo puede ver, como el sol pasa por cada finita gota y hace notar los colores que están dentro de aquella pequeña gota. Claro, al ojo humano, perceptible, no se pueden ver. Pero Dios es aquel que con su luz revela todos los colores. La luz de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz, la luz. Yo he venido al mundo y yo he dado a los hombres para que vengan a mí. Yo soy la luz, venid a mí, yo soy la luz del mundo. Y eso da a entender que el ser humano puede percibir la presencia de Dios, conocer a Dios a través de su destello de información por la luz. Revela los secretos, revela a Dios, revela las cosas divinas por la pura gracia, infinita misericordia de Dios. ¿Cómo lo hace? Yo me quedo abismadamente sorprendido cómo Dios puede tomar a un ser humano endurecido, encallecido por el pecado, realmente sin ver nada en la oscuridad, y puede llegar el Evangelio a esa persona. Ese es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios. Entra en el ser humano. Uno ignora, uno no ve, uno es ciego frente a esta convicción que hace Dios ante todos los seres humanos. Bueno, la palabra de Dios dice que todos nosotros estamos ciegos, como dice el Apocalipsis. No sabe que eres un pobre, ciego, miserable, y uno dice, pero ¿cómo? Claro, porque el hombre cuando está en tinieblas no ve la luz. El hombre en su pecado no puede ver la luz. El ser humano estando en tinieblas no puede ver la luz. Pero Dios entra a su vida de una o de otra manera. La multiforme sabiduría de Dios, ¿cómo entra a un pecador sumergido, esclavizado, arruinado, sin futuro, ciego, sin nada? Y Dios puede entrar a su vida y mostrar su poder. Es un milagro. Es una verdadera hazaña la que hace Dios. Aquí, imagínense, aquí estaba Bartimeo. Había entrado en su mente información. ¿Cómo llegó? Desconocemos. Seguramente su padre lo llevaría seguramente a la sinagoga, estoy especulando, pero tenía un conocimiento. Dice la palabra allí, Bartimeo dice, entonces dice, viniendo Jesús, y al salir de Jericó y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Tomás, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Dónde lo aprendió esto? ¿Qué información? ¿De dónde la sacó? ¿De la enseñanza básica en el colegio? Posiblemente. Acuérdense que
Los doctores de la ley, los escribas, los sacerdotes, eran verdaderos profetas, eran verdaderos profesores, rabinos, que enseñaban las escrituras. Así es que él seguramente entró ese poder precioso de la comunicación en una mente embotada, totalmente ennegrecida, y él sabía quién era Jesús, el hijo de David. Imagínense todo esa tremenda impresión. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Dios puede llegar a un ser humano. No hay ninguna puerta cerrada. No hay ninguna frontera que impida que Dios se dé a conocer. Encontramos que Dios habla por la creación. Dios es el Dios de todas las comunicaciones. Es el Dios de todas formas verbales para comunicarse. Puede usar cualquier fenómeno, cualquier cosa, para hacer llegar su luz, porque la luz no puede ser interrumpida por las tinieblas. Las tinieblas huyen de la luz. Por eso que el ser humano que está en su pecado no quiere oír el evangelio, porque le molesta la luz, porque la luz revela lo que escuchó. La luz revela lo que tiene en su mente, en su memoria, y eso produce en el ser humano una reacción. Pero aquí está Bartimeo, Jesús, hijo de David. Jesús, sabemos que el Señor le dijo allí en los evangelios que iban a ser Jesús y su nombre, y él sería un tremendo salvador. Significa su nombre Jesús Salvador. Hijo de David. ¿Quién era David? El primer rey conforme al corazón de Dios. El primer rey fue desechado. Segundo, David fue de acuerdo al corazón de Dios. Y Dios le prometió que de sus lomos nacería uno que sería y tendría su reino sempiterno. Y él juzgaría a las naciones. Y él iba a legislar. Y de sus lomos saldría toda esta verdadera reunión de todos los redimidos. Y él sería el que los iba a juzgar y a salvar y formar un pueblo para él sin fin, sin término. Un reino, una nación nacida bajo la tutela del gran rey. Imagínense, todo esto estaba en su cerebro, en un hombre ciego, mendigando, pobreza, totalmente apartado, sin ser considerado, estando allí en el anonimato. Ya la gente totalmente indolente, no les impactaba ver a un ciego mendigando, y sabían quién era, pero no oían ellos poco para interesarse. Y el Señor pasando por allí. Imagínense, la tremenda comitiva. ¿Cuántos irían con Jesús en esa tremenda caminar? Dice, oyendo Jesús que era, dice, comenzó a dar voz, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. La fama del Señor Jesucristo. La luz que ha entrado en usted. La luz que ha llegado a nosotros. ¿Cómo va en aumento la fama que tenemos acerca de Jesús? Una de las cosas maravillosas que yo todos los días veo algo nuevo en el Señor Jesús. Nosotros podríamos seguir a un artista, pero leyendo la noticia, este artista fue sorprendido en esto. Este artista, bueno, hizo una demostración de enojo contra un periodista. Este artista dijo algo y dañó la imagen de otra persona. Y vemos la fama de ese tremendo ser humano, ese artista, la columna que es una de prestigio, de repente es derrumbada porque su fama es manchada. Imagínense el Señor Jesucristo, su fama. ¿Qué hace el Señor con su fama? ¿Es indiferente a un ciego? No, es extraordinario. Detuvo su vida
y le mandó llamar al ciego. Tiene que haber sido muy especial, tiene que haber sido muy llamativa esa condición llamativa del Señor Jesucristo. Diciendo el Señor, llámenme, vengan, porque los discípulos decían, calla, interrumpes. Seguramente el Señor iría hablando verdades preciosas, como luz destellante entrando a los oídos de aquella gran multitud que le seguía por el magnetismo que tenía el Señor Jesucristo. Era atrayente. Era extraordinariamente el magnetismo de su atracción. Venían los pecadores y le seguían. Todos. Y allí está incorporado este ciego. Y Jesús se detiene y le manda llamar. Ven, venga. ¿Y qué dice? Miren. Él entonces, cuando escuchó la voz diciendo, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El hombre inmediatamente dice, dejando su cama, se levantó y fue donde el Señor Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Hermano, uno de los grandes misterios, que tenemos en la palabra de Dios. Dios pone todos los recursos frente a un ser humano. Una vez que le ilumina, sabemos que Dios ha sembrado las buenas semillas entre los corazones, aunque sean inconversos, aunque estén endurecidos por el pecado, aunque estén lejos, sin educación, perdidos, sabe que hay una luz dentro de ellos, la luz de su existencia. Dios es aquel que está en la mente del ser humano. Aunque éste diga, no creo. Aunque éste diga, yo soy ateo. Aunque éste diga, yo nunca voy a ser cristiano y nunca me voy a arrepentir. Allí está la palabra de Dios en su corazón. La fama del Señor Jesucristo. Todo ser humano, imagínense si nosotros pudiéramos entrar, cruzar los abismos, las dimensiones, hasta el infinito espacio, cruzar y cruzar y cruzar y llegar a la esfera donde están todas almas. Y preguntásemos, ¿saben ustedes acerca de Jesús? Imagínense cuánta respuesta. Ninguno diría, no tengo idea. No. Todos, en gran escala, altamente responsables, porque en algún momento llegó la luz de la información acerca de Dios. La gloriosa presencia de Dios, su fama es imparable, es incontenible, no se puede contener, no hay barrera que ponga dureza a la cual no entre la luz. Una de las cosas que siempre me frustra a mí cuando a veces veo algunas películas y me gusta que siempre gane el jovencito de la película. Pero a veces el jovencito lucha tanto y con esmero y con pura suerte a veces tiene la victoria. No, la luz de Dios no es así. Dios, el Dios eterno, nunca ha perdido una batalla. Y nunca se le pone en duda su tremendo poder de transformar a una persona. Jamás. Pero allá en el infierno, todos podrían dar testimonio de la cruda realidad. Tuvieron la palabra, vieron la salvación, entendieron el mensaje, fueron compungidos de pecado, vimos la radiante luz que nosotros podríamos habernos convertido y nosotros dijimos que no. Y podrían contar experiencias inagotables, información que llegó a la infancia, información que llegó a la adolescencia, información que llegó ya como joven, como adulto, ya como adulto mayor. Toda esa tremenda información está en esa persona. Y allí ninguno va a decir, bueno, faltó que él nos moviera mal. Todos quedarán enmudecidos. Lamentarán, como dice la palabra del gusano, que nunca muere. El tormento en su conciencia.
Pudimos convertirnos y no quisimos. Vimos la verdad, la entendimos la Escritura y no la quisimos. Seguimos a nuestros padres, seguimos el ideal que tenían ellos. Fuimos nosotros llevados a endurecernos, teniendo la verdad y sintiendo los toques de la gracia de Dios, la misericordia, la tremenda verdad de su benignidad, de su amor desplegado, totalmente rebosante, derramado en todo el mundo, el amor de Dios. Y nosotros dijimos que no. La luz del sol penetra todas las esferas, no hay nada que sustituya. Bueno, cuanto más la presencia del Señor. Y allí dice la palabra, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es maravilloso, ¿no? La voluntad de Dios poniéndose frente a un pecador perdido. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hace el pecador? Bueno, ¿qué hace aquí? Señor, que recobre la vista. Y encontramos allí, dice en el 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagínense, recibiendo la vista enseguida. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto tiempo es ese? ¿Cuánto espacio es? ¿Cuánta burocracia? No, enseguida. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan grande, es imparable, que puede tomar al pecador y transformarlo. No sé si está bien usar en milésimas de segundo, no sé. Pero el poder transformador enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En otra palabra, Señor, te seguiré por siempre. Gracias, Señor. Él nos dijo, ahora que tengo la vista ya puedo ir a trabajar. Ahora que tengo la vista voy a ir donde mis padres, voy a ir donde mis hijos. Ahora que tengo la vista, Señor, y después, no, enseguida seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Hermanos, una de las maravillas grandes, no perder de vista nunca la prioridad del Dios nuestro. Nunca perdamos el orden de la realidad de un redimido. No dejar al Señor en segundo plano. Él es más que nuestros hijos, Él es más que mi vecino, Él es más que mi esposa, Él es más que mi hermano, Él es más que el presidente, Él es más que todos los que están en mi entorno, Él es más que el patrón, Él es mucho más, Él es el primero. Seguir a Jesús, el primero. Y al hacerlo, lo demás se añade. Y es placentero, como dijo el Señor, llevar mi yugo sobre vosotros. Y mi pasar es ligero y liviana la carga. ¿Están entregados conmigo? Bueno. Consultemos a otro hombre. No era ciego, pero ciego espiritual. En Juan, el capítulo 3. Vamos a hablar de Nicodemo. Evangelio de Juan, el capítulo 3. Dice la palabra allí. Había un hombre, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Todo lo contrario de Bartimeo. Todo lo contrario. Un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuánta luz tenía este hombre? ¿Cuánta información tenía? Quizás en Bartimeo era un rayo de luz, pero con un tremendo potencial. Pero aquí este hombre tenía mucho más información. Pero mire lo que dice más abajo. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Respondiendo Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? No sé, ¿cómo puede hacerse esto? No entiendo. No veo la salida, no veo la solución, no veo la respuesta, no veo el meollo del asunto, no quedo totalmente incompetente, no puedo percibir, no entiendo. Pero eres un maestro, eres un rabí. Según dice alguno que era del Sanedrín, estos eruditos, que eran como los gobernantes, que trataban los casos más urgentes y de más detalle. Religiosamente eran muy involucrados para gobernar, para sugerir, para juzgar, para discernir. Y él, no sé esto, no sé cómo se hace. Pero hombre, bueno, esto para que nosotros entendamos, hermanos. El ser humano puede tener muchos títulos. El ser humano puede tener tremendas facultades de información que uno queda pasmado y uno queda sorprendido a hombres eruditos que tienen el don de la palabra, que tienen el don de manifestar, de sacar conclusiones y de unir diferentes reacciones y congeniarlas y poder hilvanar y sacar adelante una empresa. Y uno dice, estos son los hombres más importantes de la empresa, la mano derecha del empresario. Este es el hombre, sin este hombre, esta empresa no sé qué haría. Pero en cuanto a la verdad de Dios, nada. Otra ceguera. Saben, pero no saben qué hacer. No tienen idea. Yo le conté a este Bukele, presidente de El Salvador, ha dado varias entrevistas y dice, gracias a Dios, Él nos ha ayudado hasta ahora y hemos hecho las cosas pensando en que Él nos ayudará. Y si una cosa nos sale mala, bueno, Dios sabe por qué lo permite que pase, para que nosotros aprendamos a confiar más en Él. Así habla este presidente Bukele. Me dijo que hace falta que el presidente Boris tenga esta información de Dios. ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo cambiaría el roce con la multitud? ¿Cómo sería su diálogo? ¿Cómo sería su demostración de inteligencia? ¿Pero qué hace el hombre? ¿Quién es Dios? No sé, no tengo idea. ¿Tanta ceguera? ¿Puede el hombre llegar a tanta ceguera? Bueno, una de las cosas que hace Dios, no fuerza a nadie. Lo que sí Dios le hace entender que es un hombre frágil, vulnerable, y que Dios es soberano, lo escribió Dios en el cielo, en el firmamento, en la creación, y Dios lo transmite todos los días, tiene la información a través de las ondas radiales, a través de los creyentes, a través de verdaderas formas en que el ser humano queda sorprendido ante casos insólitos en los cuales es una maravilla y dicen ellos, bueno, según dice que es un milagro de Dios. Toda esa información llega a caudales, a la mente y al ser humano. Cuando se habla acerca de Dios, ¿cómo se hace eso? No sé. Mis hermanos, eso me hace dar gracias a Dios. Nosotros, de la baja comunicación, de poca trayectoria de grandeza, ni de la nobleza, ni de la estirpe de los grandes aristócratas que hay en el mundo o todos aquellos personajes importantes. Dios nos abrió el entendimiento para creer y entró la luz en nuestra mente. Y cada uno se acuerda del momento. Don Carlos la mañana decía, hoy cumplo 46 años 47 años en el Señor.
cuando errante en el mundo, estaba sin esperanza y sin Dios, y el Evangelio llegó a su mente y se convirtió. Y el que le habla, un año después también, el mismo mes de marzo, también se convirtió. ¿Cómo llegó esa tremenda información si yo no tenía idea? No sabía nada, solamente de un creador. Pero Dios habló el corazón y el Evangelio llegó. Y supimos qué hacer. Esto sí, me convierto. Mis hermanos, Nicodemo, siendo erudito, no podía entender. Grandes hombres. Pensemos en otro más, en Saulo de Tarso. En Hechos 9. Hechos 9. Dice allí en el versículo 1. Saulo respirando una amenaza y muerte. Imagínense con esta mentalidad, respirando y amenazas, aún en amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le envió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Nicodemo dijo: no sé cómo se hace. Pero hombre erudito, hombre religioso. Saulo de Tarso, un hombre hábil en universidad, a los pies de Gamaliel, la erudición respiraba por los poros toda esa información y odiaba a Jesús. Cuando el Señor se le aparece: ¿quién eres? ¿Quién eres? Pero tienes tus ojos de información, toda la erudición te llegó a ti, pero ¿cómo no vas a saber quién es Jesús? Si fue crucificado allí en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, frente a todo el populacho, frente a Pilato, y todos los gobernantes y todos se mofaron, y él, con 2 malhechores, y él murió antes que le quebrasen las piernas. Un tremendo milagro. Cuando resucitaron algunos muertos y caminaron en la ciudad. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo puede haber tanta ceguera en una persona de tal envergadura? Bueno, eso para que entendamos, hermanos. Entendamos, hermanos, que Dios es el único que revela a la mente humana quién es Él, quién es Jesús. Dice allí en los versículos, en el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y anduvo Saulo por algunos días en los discípulos que estaban en Damasco. De sus ojos cayeron como escamas. Qué forma en cómo Dios salva a la persona. Salvó a un ciego enseguida. A Nicodemo, que no tenía idea, el Señor le abrió el entendimiento y se convirtió. ¿Cómo se hace esto? Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? Dios le saca la ceguera. Oye, hermanos, qué extraordinario es nuestro Dios. Cómo me alegro a mí el saber cómo voy descubriendo las facetas de Él constantemente. Tan maravilloso, tan portentoso, tan extraordinario, tan sabio. Tantas conversiones de diferentes formas, en diferentes etapas del ser humano. Cada uno, Dios le habla. Le cayeron de sus ojos como escamas. La medicina no puede tratar esta ceguera. Ni los psicólogos pueden tratar la ceguera de un ser humano. Menos estos grandes hombres de la medicina que han hecho operaciones a la vista.
que están tan sofisticadas en el día de hoy, que ellos pueden cambiar hasta la retina. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Hay personas que han recobrado la vista, han hecho una verdadera hazaña, pero ellos no pueden abrir los ojos de la forma como Dios, el Señor, lo hace en un pecador. ¿Cómo le abrió los ojos a usted? Yo le dice, yo me acuerdo el texto que me convertí al Señor. Tanto una palabra, pero tremendas verdades que tenemos en la Escritura, pero bastó una palabra. Como me acuerdo que me vino a mi mente esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las escamas de los ojos, la dureza del entendimiento, la ignorancia de la información, entraron a mi mente y vi. Eso es la luz de Dios que entra al ser humano con esa potencia transformadora. ¡Qué fenomenal! Un solo versículo. Y hay tanto, imagínense, cuántos los hombres que pueden citar, decir que hay tantos versículos en la Biblia, que pueden hablar de tantas promesas en la Biblia, que pueden hablar de tantos capítulos y de tantos años se demoraron a hacer escritura, tienen toda esa información. Pero Dios, para hablar a un pecador y convertirlo, puede hacerlo como lo hizo con ellos. Y como el joven que les conté la historia, mantecas. Sin esperanza. Totalmente desaprobados, sin remedio, con precipicio a la perdición. Dios hace esas maravillas. Vamos a 2 Corintios, por favor. Vamos a Corintios. 2 Corintios, capítulo 4. ¿Perdón? 2 Corintios, capítulo 4. Dice en el versículo 1, aquí está Pablo hablando a los creyentes allá en la iglesia en Corinto. Dice, versículo 1, capítulo 4, 2 Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque de Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Vea la potencia de Dios aquí. Me encanta este versículo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Imagínense, hermanos, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, resplandeció la luz y las tinieblas abrieron camino, abrieron las puertas y dejaron entrar la luz y nadie las pudo parar. Cuando Dios hizo la tierra, las tinieblas retrocedieron. El poder de la luz, el poder transformador, el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué placer! ¡Cuánto poder hubo allí! Si nosotros tuviéramos una forma para medir en poder, en energía, en sustancia, cuánto poder fluyó de Dios cuando hizo el mundo. No hay ninguna cosa que pueda tener la medida del poder de Dios cuando Dios hizo todas las cosas y las tinieblas retrocedieron dando curso. De la nada hizo en la tierra el cielo y todo lo existente. Y las tinieblas tuvieron que retroceder a gran velocidad y hasta el día de hoy. Ese poder transformador es el que ha entrado en nosotros, hermanos. ¿Cuánta información tenemos? ¿Cuánta gracia hemos adquirido? Y este cerebro, ¿cómo puede contener tanta verdad,
tanta potencia, si este mundo hasta el día de hoy sigue vigente, es invariable y no se va a ningún lado y está existiendo por el poder de su palabra, de su poder transformador para formar al mundo y estabilizarlo. Ese poder, dice la palabra, ese poder es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Oiga, hermano, es como subir, seguir subiendo, seguir elevándonos donde no paramos. Porque ¿quién puede entender toda la gloria de Dios? ¿Quién puede resumirla? ¿Ah? ¿Quién puede hacer un triángulo o formar una simetría y decir, aquí está toda la gloria de Dios? Nadie. Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué cosa? Para conocer de la gloria de Dios. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo Dios nos ha dado tanto? ¿Cómo no hemos de valorizar de ser cristianos? Yo muchas veces digo, Dios, gracias por ser cristiano. Gracias porque soy salvo. No es un tremendo vocabulario que algún poeta podría escribirlo, pero Dios lo escucha y Dios se alegra, porque Él se ha dignificado en salvarnos para su gloria, ponernos para la hermosura de su gloria. Para finalizar, Filipenses, vamos a Filipenses, por favor, Miguelito, capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer allí mismo. Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano trabajo. Aunque sea derramada la iluminación sobre el sacrificio y servicio de vuestro premio gozo y regocijo en todos vosotros. Y así mismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Qué formidable. Dice la palabra, vacío de la palabra, dice Dios, para que seáis irreprensibles en medio de una generación maligna. Hermanos, usted es un luminar no en una orilla, no en un costado, en medio de una generación maligna. La luz de Dios que entra en este cuerpo, en este físico hombre, organismo, y transmite la gloria de Dios, el poder de Dios. Así que el mundo, aunque no nos diga nada, nos observa y nos tienen allí en medio. Dios nos puso en medio de una generación maligna, como luminares, como luz. Cuando usted hace algo, esa luz de testimonio entra en el inconverso, la información. Este hombre es diferente, esta persona es diferente. Increíble cómo se comporta. Increíble su actitud. Oiga su vocabulario, oiga lo que escucha, oiga cómo comenta, oiga cómo trata con la gente. En medio, luminares, mis hermanos. Santa María, estamos en medio de una generación. Claro, muchos quisieran ponernos de lado, alejarnos, que nos callásemos, que no hablásemos de Dios, que no predicásemos, que no levantemos la voz contra los que se oponen. Muchos quisieran silenciar la voz de cualquier cristiano en las ondas radiales. Muchos quisieran evitar las escuelas dominicales. Muchos quisieran opacar a los profesores de la escuela dominical. Pero Dios es aquel que nos ha puesto en medio, como luz. Mi hermano, usted es una luz, en medio. ¿No es cómoda? Bueno, en medio de una generación maligna, para la gloria de Dios. ¿Somos importantes? El diario debiera estar anunciándolo. Los hermanos, los creyentes, son luminares en medio de este mundo que desmorona en falta de respeto y pudor. Hombres que conservan las leyes del matrimonio. Hombres y mujeres que dan verdadero testigo de qué es la fe y cómo se congregan en el nombre del Señor. El mundo informativo debe dar toda esta información como una verdadera hazaña en medio de una generación maligna. No lo hace, pero Dios sí. Dios lo hace. Lo usa usted.
me usa a mí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, oh Dios, por esta verdad tan preciosa. Cómo llegaste a nuestra ceguera, cómo llegaste a nuestra incredulidad, cómo llegaste a nuestra poca información, cómo quitaste la ceguera, cómo nos pusiste, oh Dios, delante de ti, y lo que somos delante de ti, cómo quieres que seamos llenos del conocimiento de la gloria de tuya. Oh Dios, hay tanta expansión en nuestra mente, que tu Espíritu quiere formarla y idearla en nosotros para vivir día a día en medio de una generación. Bendice a cada uno, oh Dios, y guárdanos de mancharnos, de apagar la luz. Líbranos, oh Dios, de las maquinaciones diabólicas, que eres el que enceguece la mente de las personas para que no crean y le resplandezca el Evangelio. Oh Dios, agradecido en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.